Continuamos entonces con la idea de las máquinas térmicas, teniendo en claro el monito y que tenemos una ecuación de rendimiento térmico y tenemos unas ecuaciones del Carnot que son los máximos que se puede obtener de una maquinaria térmica. Luego vimos las ecuaciones de estado que tienen que ver con PVT a temperatura constante, P1, V1 es igual a P2, V2 y así sucesivamente. Cuando T, ¿verdad?, no es constante, una de las otras dos tenemos que hacer constante. Si hacemos constante el volumen, me va a quedar V1 partido por T1 es igual a V2, etc. Ahí había que jugar despejando la ecuación. Entonces, nos vamos a tratar de aplicar con ese tipo de idea ahora. Allí tenemos un problemita. Nuevamente, tienen que tratar de leerlo, irse dando cuenta con los datos que les dan, qué modelos matemáticos vamos a utilizar para resolver este problema. Mire la idea bonita esta, usar la temperatura del mar de la superficie con la temperatura del mar de fondo y ahí colocar un motor termodinámico, porque arriba tendríamos calor a la temperatura 20 y abajo tendríamos calor a la temperatura 5 en Celsius. Claro. Mire, se puede usar el mar para hacer un motor térmico. Pregunta, ¿cuál es la máxima eficiencia de ese sistema? Lo primero que tenemos que ver, porque si no vamos a estar investigando de una máquina térmica que a lo mejor no sirve, pero a lo mejor sirve. Entonces lo primero que uno hace es la eficiencia máxima. ¿Y cuál es la eficiencia máxima? 1 menos la división de las temperaturas. Eso, Carnot, ¿verdad? Siempre Carnot es lo máximo. Queremos que la división de las temperaturas sea el número más pequeño posible. Claro, para que le reste lo menos al 1. Muy bien. B. Si la potencia de salida de la planta es 7,5 megawatts, eso es potencia, ¿verdad? Megawatt. ¿Cuánta energía térmica se absorbe por hora? La tremenda planta, megawatt. En la casa consumimos alrededor de 1 kilowatt. Y acá estamos hablando de 1 millón de watts por hora. En vista de los resultados de A, ¿piensa que se deba tomar en cuenta este sistema? Es decir, generar energía por las diferencias de temperatura de los océanos. Responda. Piensen cómo resolverlo. Yo cada día voy a ir soplando menos. Entonces hay que leer y releer detenidamente. Nosotros se supone que tenemos que buscar entre 20 y 5 un número para las temperaturas, o sea, dos temperaturas, o tenemos que ocupar 20 y el 5 solamente. El sistema se diseñó para operar la fuente de calor a 20 y la fuente de sumidero a 5. Y dice entre, por eso. Yeah.
entonces 0,75 de eficiencia, un montón. Mm, Entonces, si es un montón, puedes responder la pregunta C. claro. Bueno, pero es la B. ¿Cuánta energía térmica se absorbe por hora? ¿A qué se refiere eso? ¿A la que se pierde? ¿O cómo? No, la que absorbe para transformarse en trabajo. Ah, vale, 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 vale. Mm, Entonces aquí vale hacer el esquemita, ¿verdad? Que ustedes ya saben que el esquemita es bien fácil de hacerlo. No cuesta nada. Con la única diferencia que ahora estamos trabajando acá, voy a hacer así una rayita. Entonces acá nosotros tenemos un nivel de agua, el mar. Nivel de agua del mar. Y están suponiendo en el problemita este que hay una capa de agua, en la superficie que está a una temperatura de 20 grados Celsius. Y más al fondo a 5 grados. hay una capa de agua que está a 5 huevitos Celsius. Y se le ocurrió nada menos que colocar aquí una máquina térmica de tal manera que entra el Q1 de esta fuente, Q1, que está a esta temperatura, a 293, algo K, no se olviden que hay que trabajar en grados K, y aquí 273 es 278, algo grado K. Y aquí bota, aquí va el Q2. Y quieren sacar de este equipo, energía o trabajo o potencia, ¿verdad? Potencia de 7,5, 7.5 megawatt. Wow. Esto es potencia, ¿verdad? No es trabajo, esto es potencia. Por lo tanto, todo esto está por unidad de tiempo. Calor por unidad de tiempo para generar potencia por unidad de tiempo. Ese sería el monito.
Entonces, por allí mi amigo había calculado, ¿verdad? Entre 20 y 30. Entonces, uno se debería preguntar, como ya lo hicieron, ¿cuál es el rendimiento de Carnot para saber si vale la pena? 5 partidos en 20. Menos que 2 partidos por T1. Igual, había escuchado que alguien dijo 0,55. 0,75. 75, da con las temperaturas en grado K. Que 5 partidos en 20 es como lo más. ¿Mm? No, pues si tiene que ser en grados K. La división de grados Celsius, 20 partido por 5, 5 partido por 20, es distinto que 2,78 dividido por 2,93. Eso es. 0,94. Ah, no, pero uno, no, no. A ver, 1,05. es que no puede ser eso, por eso. No puede ser mayor que 1. ¿Cómo va a ser mayor que 1? Si es No. T2 partido por T1. Este es T2. 2,78 dividido en Y este es 2,93. T1. 0,94. Ah, por Sí, ahí sí no, creo. sí, y 1 menos eso va a dar 0,05. Tiene un 5% de eficiencia. Uf. Sería 1 menos 0,94, profesor. Ya, pues. Sí, Eso al final va a ser un está bien. 0, Entonces, por ahí hacen una pregunta aquí abajo en C. ¿Piensa que se deba tomar en cuenta este motor con el rendimiento que tiene? no, un 5%. Ya, ¿y cuál es la hora B, la potencia de salida? La potencia 7,5 megawatts. Mega es por Millón millón. Ahí de está. watts. Y ahí está fácil, ¿verdad? Porque el rendimiento es 1 menos, el rendimiento es el trabajo partido por el Q de entrada, Ujú. y si lo colocamos con punto, el trabajo con un punto es potencia, y partido por el calor con un punto, ¿verdad? Es calor por unidad de tiempo, y se reemplaza, ¿verdad? Entonces las ecuaciones nuevamente eran muy facilitas. Sí. Ahí está la respuesta. Ay, ¿cómo que 51 ahora? Ah, no. Profe, pero sería 5, no 51. Ah, no, espera, a ver. Es que no, pues se corre 2 veces la coma. Sí, Sí, sería. 5,1%. Está malo ahí escrito. Sí. Está malo escrito, corrijamos. ¿Se dan cuenta que en los libros hay errores? Entonces, cuando uno estudia, tiene que saber. Ahí hay un punto. 5 comas. ¿Ya? Pero acá actuaron bien. Profesor, Sí, ¿cómo es eso que P partió en P1? acuérdate que trabajo y me están preguntando la potencia. Esta es potencia.
o es lo que les dije, el trabajo, punto. Trabajo por unidad de tiempo, es la potencia. Y el calor con punto, si yo le coloco punto acá y punto allá, ¿verdad? Ese es el punto que está acá y esta es la potencia de entrada, ¿verdad? Entonces este es el calor con punto, que es la potencia de entrada. O es lo mismo que Q con punto. Entonces esta es potencia de entrada, ¿verdad? Potencia, no es presión, ¿verdad? Entonces esta es una fórmula que derivaron, ¿verdad? Que el rendimiento era igual a trabajo partido por el calor de entrada, 1, pero el trabajo, ¿verdad? Es, como es Joule partido por segundo, el trabajo partido por unidad de tiempo y calor partido por unidad de tiempo. El trabajo partido por unidad de tiempo es la potencia, partido por el calor por unidad de tiempo. Y ahí despejamos T. Entonces se recomienda que no, porque es tan poquito lo que genera, ¿ah? Porque el rendimiento es muy bajo. Las máquinas térmicas, cuando se creó la locomotora, esa que bota vapor, que se ven en las películas de cowboy o no sé por ahí, esas partieron con un 8%, 8,4 creo que era, pero por ahí cercano. Y gastaron tanto fierro y tanta cosa para hacerlo. Sin embargo, ahora los rendimientos fluctúan entre, yo diría, del 25% hacia abajo en las máquinas térmicas. Todavía son muy malas. Todavía. Terriblemente malas. ¿Mm? Y ahora, con ustedes, la vedette de hoy día. Ese problema que está allí. Ay, Estoy pasando hacia arriba. Ya. Allí estamos preguntando A, B, C, D. Este recorre un poquito la materia, ¿ya? La materia que hemos visto el otro día. Entonces tenemos un ciclo termodinámico que le quitamos una pata, si se dan cuenta. Teníamos antes 1, 2, 3, 4, pero ahora le pusimos A, B, C nomás. De tal manera que tenemos, si miramos la curva, para efecto de pensar, porque como ya nos dieron el mono, ¿qué nos están diciendo en este mono? Esto, ¿verdad? Esto es una curva de igual temperatura. Esta es la curva de temperatura. A tiene la misma temperatura que B, por la curva, ¿verdad? Porque esa es temperatura constante, 400K. Entonces nosotros tenemos que tener presente que aquí estamos trabajando, lo marco, la misma temperatura, porque la ecuación que aplique en B y la presión que ocupe en A para la presión-volumen, va a ser a temperatura constante. Por lo tanto, esta curva que está acá es de un sistema isotérmico. Isotérmico. ¿por qué, profesor? Porque está a la misma temperatura. O sea, Temperatura pero, constante. porque lo dicen nomás que constante. Claro, ahí lo dice. ¿Mm? Allá dice, el proceso de AB
es un proceso isotérmico a 400 grados. Si ahora miramos, yo no estoy leyendo, estoy mirando el mono, porque si ya lo hicieron es que lo leyeron. Lo que hicieron el problema, ¿verdad? Entonces yo como tal mono, esto es misma temperatura. Y de B a C, aquí tengo un valor de presión, ¿verdad? Que vale para C y vale para B. Son constantes. Entonces, si la presión es constante, es un proceso isóbaro a presión constante. Esto hay que hacerlo porque de esa manera seleccionamos las ecuaciones. Porque en un sistema a presión constante, por ejemplo, si fuera un gas, P es igual a M, R, T. Si la temperatura es constante, es decir, T1 igual T2, me queda este 1 y acá tengo P2 igual a M, R, T, acá es 1 y el 2, pero me están diciendo isotermo T1 igual T2. Dos cantidades, una, dos, igual a una tercera, son iguales entre sí. Por lo tanto, ahí queda P1, B1 igual a P2, B2. Igual a una constante. ¿Está bien? Pero acá yo tengo P constante, no T. Acá T varía. Y varía el volumen. Acá está el volumen. Varía el volumen y varía T. Entonces, P constante. Entonces, este P es igual a este otro. Y este P hay que pasarlo para allá. Acá T partido por V. T partido por V para poder igualar los P. Y este va a ser igual al otro. Y ahí hay que despejar. Y como M y R son los mismos, me va a quedar T1 partido por B1, T2 partido por B2 igual. Pero aquí arriba, aquí tengo la presión C y acá arriba tengo la presión A. Entonces en este varía la presión. ¿Verdad? Y tengo una temperatura en A, que es esta curva, y tengo una temperatura en C. Entonces acá tengo T1 y acá tengo T2, para poder calcular todo lo que hay acá arriba. Entonces aquí este monito es clave. Entonces primero piden calcular los volúmenes, la presión en cada punto y la temperatura en cada punto. Por ejemplo, la temperatura en A, 400. Temperatura en B, 400. Y hay que calcular la temperatura en C, que no es 400, es otra. Por eso yo puse acá una raya distinta. Que siga la misma forma de la otra, más o menos. Por lo tanto, aquí, para la temperatura, nos falta calcular la temperatura en C. Volumen. Tenemos el volumen en A, vale 1. Volumen en B, vale 2. Falta calcular el volumen en C. Entonces nos falta calcular volumen en C. Presión. Presión en A. ¿Dieron alguna presión? No. Entonces hay que calcular la presión en A. Y hay que calcular la presión en B. Entonces hay que calcular la presión en A, esa que está ahí. Y hay que calcular la presión en B,
que es igual a la presión en C, por estar en una línea recta. Ese es el trabajo, calcular presión en A, presión en B que es igual a la C, el volumen en A está dado, volumen en B, en A está dado, volumen en B está dado, falta calcular volumen en C y falta calcular la temperatura en C. Y luego, con esos datos y las ecuaciones de rendimiento, calcular el trabajo total del ciclo y los calores. Y los calores dependen del proceso. Proceso adiabático, proceso isotermo, proceso isobaro, proceso isocoro. Y hallar la eficiencia del ciclo. Eso. Mm. Tranquilo. Porque si los coloco los cositos se van como aviones en un rato, lo hacen. Yo debería haber dividido esto. Lo vamos a hacer. Borremos esto. Ya. Calculen la letra A. 5 minutitos. Veamos. Hallar la presión. Y la presión es P por B es igual a mRT como ecuación de estado termodinámico. Y en esa ecuación hay que hacer las consideraciones cuando P es constante, cuando B es constante, cuando T es constante. Para efecto de calcular ya sea P, ya sea T o ya sea D. Toca. El proceso que sea adiabático no pierde, significa que no pierde calor, sea A. ¿O no? Adiabático. ¿Que era adiabático? Que no Un gas perdía. monoatómico se lleva por un ciclo. Como se muestra en la figura, el proceso AB es un proceso isotérmico que está a temperatura constante. Pero no me dicen que se está arrancando el calor. No me dicen que es adiabático. Me dicen que es isotermo. No, pero desea A. Dice que es adiabático. ¿Mm? En DCAA dice que es adiabático. Ah, decía A, sí. No, usted me está preguntando en el punto A. En C sí, porque no está a la misma temperatura. Porque ahí nos cambió la temperatura, ¿verdad? No es isotermo. Adiabático no significa que sea isotérmico. Entonces, aquí hay que ir sacando conclusiones de qué es lo que les cuesta a ustedes para resolver un problemita.
Entonces esas son las condiciones de frontera de la ecuación. Cuando yo tengo una ecuación y me dicen hay algunas constantes, si t es constante, me voy por un camino, si d es constante, me voy por otro camino, y si v es constante, me voy por otro camino. Y ahí están especificados los tres caminos. Mm. Veamos, para no demorarnos más, que se nos está yendo el tiempo. Allí está. Oh, lo escondió. No alcanza a ver. Allí está el cálculo de la presión. A ver. Ah, ya. Entonces dice un gas monoatómico. Gas monoatómico. 1. N igual 1. La constante R de un gas monoatómico. Allí está. Sistema isotérmico, temperatura constante. Los 400K que mostraba la curva. Acá tengo este lado que es la constante, ¿verdad? Dicen que es una constante, este número. Y en el punto A, el volumen vale 1. Entonces en el punto A tenemos, ¿verdad? Tenemos este valor que sacamos de acá, el 3 extra partido por 1. Porque aquí esto dio, esto igual 3, 3, 2, 4. Pero si ustedes miran el gráfico, en el punto A, para calcular el volumen en A, el volumen en A vale 1. 1, ahí está el volumen. Y en B vale 2. Así de simple. Entonces tenemos partido P, si despejamos A, me queda ese número partido por VA. Profesor, ¿Ya? el N sería 1 porque es monoatómico. Monoatómico, sí. Por eso no. Vale. ¿Ya? Y acá tenemos entonces el 3,34 partido por 1. Ese es el número que está acá. Y de ahí calculamos la presión en A. Presión en B. Es el mismo número, porque voy a despejar acá el B. Este B, ¿verdad? Pasa dividiendo a este número. Ahora me va a quedar B aquí en B. Y según el gráfico que vimos anterior, ahí el B vale 2. Por lo tanto, la presión bajó a la mitad. La presión bajó a la mitad. Y después dijimos, PC igual PB, acá está a mano. PB. PC igual PB. Es la misma, ¿verdad? Dijimos una línea recta, porque el mono era así, así y así. Y este es C, este es B, y este es una línea recta que pega el eje de las P. Entonces,
B y PC son iguales. Como conocemos PB, PC vale igual que PB, el mismo valor. Ahí están calculadas las presiones, facilísimo. Profesor, ¿Sí? que era monoatómico. ¿Mm? Un átomo. Un Mono mole, un atómico que tiene átomo. un átomo. El átomo, la masa es 1. Mono atómico es el número atómico, porque acá estamos usando el R universal. No estamos usando la masa del átomo. Estamos usando el número atómico del átomo. Mono atómico 1. Por la constante universal. Por la temperatura en grado K. Luego, preguntaron por los volúmenes. Los volúmenes. El volumen en A vale 1. El volumen en B, según el gráfico, vale 2. Falta calcular, dijimos, el volumen en C. Ustedes lo plantearon y ¿cómo les dio? Eh, Ahí están. Volumen en A, 1 metro cúbico, decía el gráfico. Volumen en B, 2 metros cúbicos, decía el gráfico. Y después el otro es lo que hicimos el hincapié. Cuando varía la temperatura en un sistema, ¿verdad? Y varía el volumen, había una definición de un valor promedio entre entre el calor específico a presión constante y el calor específico a presión constante, que se definió como gamma. Y allí, del tratamiento que había, era P en A por volumen en A elevado a gamma es igual a PB por el volumen en B elevado a gamma. Esa era la forma de calcular, ¿verdad?, la variación de presión con variación de volumen. Variación de presión con variación de volumen. Y ahí tenemos el volumen 1 elevado a gamma, el volumen 2 C elevado a gamma, el que estamos buscando, y ahí teníamos la presión en A y la presión en B. Es decir, esta ecuación que está acá, ¿verdad?, se usa cuando hay un delta P relacionado con un delta T. no entiendo Entonces, esto. delta T se negocia con los calores específicos, porque M por delta T. Entonces, este gamma es el que está influyendo aquí por efecto de la temperatura, calores específicos, el gamma. Y la presión, bueno, ahí están los valores en A y en B. Y allí nos resulta 1,5 metros cúbicos tiene el gas en el punto C. Lo Profesor, único no, nuevo que hay acá es esta ecuación. sí. ¿Puede explicar esa ecuación de nuevo, profesor? Disculpe. Ya. Sucede que cuando en una gráfica B, P, sucede que en A nosotros tenemos una presión y tenemos una temperatura.
¿verdad? Ujú. Que era la de 400K. Teníamos una temperatura en A y también en B. La misma temperatura que A. Pero la presión en A es Z. Pero en A tenemos un volumen, que era 1. Pero para la presión nueva del punto, B y C, tenemos una presión PB igual a PC. Por lo tanto, en el punto C, ¿verdad? Tenemos la presión en C, que ya la conocemos, que era este número que salió, ¿verdad? S, la conocemos, pero no conocemos el volumen de C, que es lo que nos están preguntando, volumen de C. Mm. ¿Está bien? Pero en el punto, ¿verdad? En este punto, respecto de ese, tenemos distinta presión. Entonces estamos analizando un sistema, este sistema, A con C. Sí. Entonces acá tenemos la presión A y la temperatura A. Y acá tenemos, en este punto, tenemos una presión en C y una temperatura en C. Se dan cuenta que tenemos dos puntos, distinta presión, distinta temperatura, ¿verdad? La temperatura en esta ecuación tiene que ver con la masa y el delta T, con el calor específico. Y acuérdense que tenemos calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. ¿Está bien? Para los T, porque acá existe el T, acá en este caso varía T y varía P. Tenemos PA y tenemos PB. Y tenemos TA y tenemos TB. Entonces, cuando eso sucede, tenemos dos puntos en una curva distinta. Acá nosotros tenemos una curva distinta porque pasa por una presión y temperatura con otra presión temperatura. Por lo tanto, esto no es isotermo. Esto varía la temperatura y varía la presión. Cuando eso sucede, ¿verdad? Cuando varía la presión y la temperatura entre dos puntos, esta es la ecuación. Usando el compromiso, ¿verdad? De C sub P, C sub V, porque está en juego. Y ese lo da el problema, ¿verdad? Entonces calculamos y encontramos el volumen C. ¿Por qué? Porque el punto C está en lugar con temperatura T2, presión 2, y el punto A está en un punto temperatura A, presión A. Cuando ese coso lo tenemos, usamos esta expresión. Esta expresión dice, varía la presión y ese gamma es porque aquí al lado varió la temperatura. El M, R, delta T. Ese gamma aparece de acá, porque acá hay un logaritmo, etc. ¿Mm? Ujú. Mm. Y luego nos pidieron calcular, ¿verdad? Nos pidieron calcular las temperaturas. Ahí están las temperaturas. Evidente que nosotros sabemos que la temperatura en A
es la misma que temperatura en B, porque está dentro de la isoterma, ¿verdad? Que estaba a 400 K. Y luego hay que calcular la temperatura en C. Usamos la ecuación, ¿verdad?, de equilibrio, PC por VC e igual a nRTC. Y de allí despejamos TC. Porque la presión en C la conocemos, el volumen en C lo conocemos, y el Claro, N y el R lo conocemos. ¿Estamos claros? claro. Claro. Y les queda a ustedes, se los voy a subir, el trabajo. ¿Cómo? Ah, Esta es la respuesta a las otras dos preguntas, se las voy a subir, porque ya llegamos a la hora, y esto les queda como de tareita para que jueguen ustedes. No, no, Muy bien, tienen no. pega para el fin de semana, chiquitita que sea, pero una inquietud. Ya, juventud, los Muestre, estaré viendo. profesor, muestre lo último, que había un logaritmo natural. No, Ahí va, pues, ya se los mostré el logaritmo natural. no, no. ¿Ya? Profesor, 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 profesor. Suena como que están tirando así la falta de... ¿Ah? Es que mañana vamos a tener clase, como dice que el fin de semana. Mañana Es que no han enviado deberían nada. ustedes, deberían ustedes finalizar el trabajo y terminarlo. Porque mañana último día. Ah, ya. ¿Ya? Entonces ustedes se juntan los dos grupitos, terminan el trabajo y me lo mandan al final de la hora. ¿Está bien? Sí, Y ya lo tienen casi listo. Eh, algo así. Les vi enchuecar el ojo, la cara, la oreja, todo. ¿Ya? sí, profesor, pero... Ya, pucha, entonces mañana no tienen excusa, trabajan por último en esa horita y me suben apenas termine la hora de clase. profesor, sabe que lo que yo quería hacer era graficar la temperatura mientras yo lo tenía en el ref, pero la aplicación no me dejó. Entonces hay No, que po. hacerlo de nuevo. No, Algo, algo hiciste mal, no sé. mire, le muestro, mire, esta temperatura, ahí está la temperatura, oh, chuta, se ve como borroso. Muy borroso, no lo vi nada casi. Ahí sí, bueno, se ve al revés, dice temperatura del sistema, ¿Ya? pero no me deja, 28.0. sí, ahí sí, no, pero no me deja grabarlo, por ejemplo, no me deja grabarlo como por ejemplo, Pero haz no tú el sé, mono. por ejemplo, el giroscopio me da la opción de grabarlo, me da la opción de grabar Ah, sí, el, sí, pero sí. o igual la aceleración, me dio esa fuerza G, pero la temperatura no me dejó. Y estuve buscando aplicaciones y no encontré ni una. Ocupé el multiregistro, como decía en el Word, pero tampoco ¿Ya? me da la opción de temperatura. No te devaluó. No me dejó hacer nada. Así que voy a tener que ocupar un esto como media lineal nomás. Usted lo explicará, pues. Epa. Temperatura dentro del refri tanto, la de afuera tanto, Y ahí voy a ¿verdad? tener Y que es un ir sistema jugando. isotermo, adiabático, a presión constante, porque la presión atmosférica no varía. Ujú. Es que lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué forma tiene la ecuación? Mm. Ahí La que voy. vimos, por lo que acabamos de ver. La que va de A a C. Porque varía el volumen de agua que hay dentro de la botella como producto, ¿verdad? Y varía la temperatura de dentro del refrigerador y de fuera del refrigerador. Sí. Y tú tienes el modelo de ecuación. Ujú. Ya, Arturo, ahí te soplé. Ya, No, juventud, nos estamos eh, viendo la próxima semana entonces. no, no le entendí mucho, profesor. Pucha la lecera. Mira, cuando revises, yo voy a subir un ratito más, voy a subir la ¿El clase de GPT? hoy y ahí está la respuesta del último problema. De ahí te vas a dar cuenta. Ya.
Ya, profesor, muchas gracias. Que les vaya bonito, cuídense mucho. Estoy igual, profesor, cuídese.